cordial saludo para todos. En estos breves minutos les voy a hablar sobre el contenido de mi ensayo titulado Sócrates en la educación. Es objeto de presentación en el módulo 1 de corrientes filosóficas que estamos compartiendo en el espacio del grupo Altamira y el pedagógico en el programa del postdoctorado. Dentro de mi análisis, en el ensayo, hablo sobre el impacto de Sócrates en la educación. Esa es la esencia del ensayo. ¿Y cómo lo veo o cómo lo planteo? En un primer momento, pues hago referencia a lo que significa el aporte esencial que rescatamos de Sócrates. Mi referente principal es Ignacio Burke, 1983, en el que su libro Historia General de la Filosofía nos muestra en contexto general el método socrático. Habla de la mayéutica, que es en esencia el método o el postulado de Sócrates. Como sabemos, pues Sócrates fue hijo de un cantero y una partera. En términos de la filosofía griega y la traducción latina, entendemos que la mayéutica se traduce como el arte de parir. La madre de Sócrates fue partera y de allí el término que él asume para el método. ¿Sí? Él pretendía hacer que el aprendiz, el estudiante, generara conocimiento a partir del autoconocimiento, la autopercepción, pero producto de una reflexión, ¿verdad? De allí, ¿en qué consiste? En la mayéutica viene siendo entonces un proceso dialéctico en el que el individuo reflexiona a partir de una interrogante o de una pregunta hecha por su maestro. Entonces, en esencia, tiene un enfoque dialéctico. Hay una pregunta y hay una respuesta emitida por esa persona que genera el conocimiento. De allí la importancia de este proceso como método. En algunos momentos de la historia se ha empleado también como técnica la mayéutica, pero en esencia es un método o un camino, una ruta que seguimos para alcanzar el conocimiento. Así fue vista en Sócrates. Y ese proceso de reflexión mayéutica tiene dos momentos, que era la ironía socrática y el proceso mismo en el que se genera ese conocimiento, esa descripción, esa definición de ese hecho estudiado o de la cosa estudiada. La ironía socrática consiste en que a partir de ese conocimiento que tenía el maestro del alumno, lo hacía reflexionar. No es un término que se asocie con la concepción actual de ironía, no tiene nada que ver con eso, sino que era un proceso en el que el maestro, habiendo conocido la esencia de su aprendiz, lo cuestionaba firmemente y lo hacía reflexionar sobre ese hecho que estaban estudiando. Bueno, de allí se rescata entonces todo este contexto o el proceso del método, muy útil posteriormente en la educación. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la línea o la cronología histórica, sabemos que posterior a este proceso reflexivo de los griegos, los tres principales maestros de la edad antigua griega, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, en esencia Sócrates, del que plantea mi ensayo, tienen un impacto significativo tanto en su discípulo, ¿ah?, Platón, como posteriormente en Aristóteles y en el proceso de formación. ¿Por qué? Porque hay un elemento significativo en Sócrates, y es que él hace que ese aprendiz se conozca a sí mismo en esencia, y plantea que si no nos conocemos a nosotros mismos no podemos desarrollar de ninguna manera un conocimiento. Entonces, ese proceso de formación viene desde el alma, porque ya en Sócrates él acepta el término alma y se comprende en Sócrates que el alma viene siendo
individual, y que cada uno de nosotros, a partir de esa búsqueda del conocimiento, se va a formar. Entonces de allí surge y emerge posterior la reflexión sobre otros elementos importantes en la filosofía, como el estudio de la moral, abordado por la axiología posteriormente. Estamos ahí frente al análisis nociológico, el análisis ontológico y el análisis epistemológico, que también va a influir en los procesos investigativos, porque la epísteme viene dando forma a lo que es esa búsqueda del conocimiento y parte desde la búsqueda interior y desde ese acercamiento personal que tenemos con el hecho estudiado. El impacto del método socrático, la mayéutica en esencia, lo vamos a ver más adelante en la Edad Media, pero sabemos que el proceso educativo de la Edad Media fue muy escolástico y estuvo centrado en la iglesia, de alguna manera en el cristianismo, y de alguna manera los aportes, los clásicos de Grecia no fueron considerados en un primer momento. No es sino hasta Santo Tomás de Aquino y pensadores teólogos como San Agustín que se hace un proceso de reconciliación entre la filosofía griega clásica y el proceso de reflexión teológica.